Les queremos invitar a participar, queremos contarles que tenemos varios proyectos y este es el primer taller, la primera reunión que se hace. Tenemos acá un formulario para que ustedes lo llenen, lo vamos a pasar ahora, vamos a distribuirlo, y lo vayan llenando. Para participar de estas charlas no es obligación entrar al Defiendo Chile. Todos pueden venir, pero sí los que quieren participar, los que quieren trabajar, les pedimos que se inscriban, que puedan invitar a sus amigos. Esta es una educación de servicio social, de acción social como sociedad civil. Por lo tanto, de acuerdo a las charlas que nos van a impartir hoy día, queremos empezar desde ahí a trabajar. El propósito de esta charla es preparar monitores e instructores para ir a distintos lugares, colegios, municipalidades, juntas de vecinos, iglesias, en fin, donde sea, para informar lo que hoy día está sucediendo. Estas leyes están siendo trabajadas en el Parlamento sin que la ciudadanía sepa. Y es de gran preocupación para nosotros. Nosotros somos personas que debemos informar, que debemos estar preocupados, y esta vez están atacando a nuestros niños. Como nos va a contar Andrea, ella tiene, digamos, los más detalles de lo que vamos a saber. Así que yo les doy la bienvenida. Estamos... ¿Cómo se dice? Adivina lo que quiero decir. Estamos... Esas cosas de la cámara que están hablando. En vivo para las regiones, así que si tienen amigos, para que puedan contarles a todos sus amigos en regiones en otras partes y en otras partes del mundo también para que se conecten. La idea... El link está en la página de la Iglesia Cristo Rey. El link está en la página de la Iglesia Cristo Rey. Ahí pueden entrar, iglesiacristrorey.cl. No, en la página de Facebook. La página de Facebook de la Iglesia Cristo Rey, ahí está el link para que ustedes puedan ingresar y conectarse para participar de esta charla. El Defiendo Chile tiene como propósito preparar instructores bajo una mirada, porque no es la idea llegar y decir cualquier cosa en los colegios. En eso vamos a ser muy estrictos, así que todos aquellos que quieran participar, estudien, aprendan, vamos a tomarles un examen, porque pueden ir a nombre de Defiendo Chile y decir cualquier cosa. ¿Cierto? Entonces, la idea es que eso no nos suceda y vamos a tener que estar todos atentos a que eso no nos pase. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar mucho para que esto lo podamos hacer, nos multipliquemos y lleguemos a todo Chile con el propósito de defender a nuestros niños. Así que ahora vamos a invitar a Andrea. Gracias. ¿Este no? ¿O este sí? ¿Sí? Ok. ¿Power? Basta para... Las dos maneras, porque soy hiperkinética, así que... Saquemos. Ok. Igual no va a tener tanto espacio. No, está bien. Ok. Ya, ahora sí, disculpen. Soy medio hiperkinética para mis cosas, así que probablemente esté sentada, parada, en fin. Está lista. Vamos a partir con ese primero para la presentación y ahí voy generando hoy. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, mi nombre es Andrea Albontín. Soy investigadora experta en ideología de género y familia. Llevo 16 años en esto. Quiero agradecer a Defiendo Chile por la confianza depositada para que dicte estos cursos. A ver, básicamente estos cursos están dirigidos, por un lado, efectivamente a formar líderes de opinión y además líderes sociales. Personas que estén, lo voy a decir en forma muy común, que estén a caballo con el tema, para poder generar instancia de conocimiento
dentro de los colegios, las universidades, en centros de padres, en reuniones con los apoderados, se introduzca el tema, en reuniones también mucho con las personas vulnerables. Para llegar a las personas más vulnerables necesitamos, primero de todo, un lenguaje muy simple. No vamos a dirigir nuestra mirada a la élite, sino a personas comunes y corrientes, personas que trabajan en todos los ámbitos. Por lo tanto, no podemos hablar en un término rebuscado. Necesitamos palabras simples. El curso de hoy día, la primera clase, se va a tratar simplemente de exponer de forma bien concreta qué es la ideología de género, cómo funciona, cuáles son las herramientas que usa, ¿ya? Y cuál es la aplicación práctica de la ideología aquí en Chile dentro del programa ideológico de la ONU. Esto va a ser una charla introductoria, porque en definitiva es muy importante que ustedes tengan conocimiento de cómo se forma y cómo se origina y cuáles son las ideas preponderantes de la ideología de género. La segunda sesión, la segunda clase, se va a tratar de cómo podemos, con las herramientas jurídicas, científicas, bioéticas y en ciertos aspectos filosóficos, dar una batalla contra la ideología de género. ¿Por qué esto? A nosotros no nos sirven los argumentos basados en elementos subjetivos. A nosotros nos sirven las fuentes, el respaldo de lo que estamos diciendo, porque en definitiva, cuando uno quiere silenciar al enemigo, lo hace solamente a través de la educación y la cultura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno da un argumento, y me toca mucho, y dicen, bueno, ¿y tú en qué te basas? O por último, denostan, y denostan mucho, ojo con eso, y hay que estar preparado para eso, ¿ya? Y sin embargo, al final uno dice, ok, entonces por favor, opina sobre este argumento de tal autor, y que es un científico, en fin, una persona del mundo del derecho. No hay nada que decir, nada que decir. Y eso me ha tocado durante todos los años, a lo largo de todos los años, y hace 2 años que estoy en las redes sociales, y no hay contraargumento una vez que uno argumenta con fuentes. Entonces, es muy importante. La tercera clase se va a tratar del argumento, pero ya desde la perspectiva teológica. ¿Qué quiero decir con teológico? Ustedes son miembros, me imagino, la mayoría de la iglesia cristiana, ¿verdad? Yo soy católica y la idea es que tengamos una sola visión común. Y esa visión común es el cristianismo, ¿de acuerdo? Entonces, todos los argumentos que demos desde la fe van a ser en orden cristiano, objetivo, ¿de acuerdo? No vengo a hablar de la fe católica, así que la idea es que ustedes tengan sólidos argumentos desde la fe cuando tengan que enfrentarse a un mundo cristiano, porque el mundo cristiano también se está relativizando y mucho. Ojo con eso, nosotros de repente negamos ciertos aspectos y la verdad es que el cristianismo en sí está cayendo en un relativismo muy fuerte. Y a esas personas nos tenemos que dirigir con especial énfasis, ya por una cosa de vocación espiritual del llamado que Dios nos hace a todos nosotros. ¿Ok? Entonces vamos a tener la introducción, los argumentos jurídicos, científicos, bioéticos y filosóficos, segunda sesión, y tercera sesión, los argumentos teologales. ¿Ok? Bueno, lo primero que vamos a ver acá es ¿qué es la ideología de género? Entre paréntesis, yo les voy a dejar acá todo esto y voy a ir hablando, no necesariamente van a estar conectados, ¿de acuerdo? Todo este material, tanto las diapositivas como lo que yo voy a hablar, más un libro, van a ir después de cada clase a los mails de ustedes. Nada va a quedar acá, así que presten atención, no tomen apuntes, nada, porque todo lo que yo les cuente ahora se los voy a entregar por mail a cada uno. Y además, un libro conforme a lo que vamos a tratar hoy día. Y así en cada una de las clases, ¿ya? Bueno, no, al contrario, muy por el contrario.
Bueno, lo primero que tenemos que señalar es, bueno, ¿qué es la ideología? Porque hablamos de la ideología de género, pero ¿qué es la ideología? La ideología es toda creencia o idea que tiene un individuo en sí. Da lo mismo, generalmente se da por carácter individual. Y uno lo toma como un elemento estático, no es movible. Eso es una ideología y que trata de insertar dentro de su entorno, ya sea familia, amigos, en fin, por un carácter de dogma, de cierta manera. Esta ideología se empieza a complicar cuando se trata de un elemento social, es decir, agrupa a colectividades, a organizaciones, a partidos políticos, y ya este tipo de pensamiento, de creencia dogmático, se empieza a trasladar a una sociedad más amplia, ¿ya? ¿Y cuál es la gravedad del tema? Que este elemento dogmático termina siendo, que en un principio era muy simple, termina siendo una tiranía o un totalitarismo, porque ya no basta con el pensamiento individual o local, sino que vamos a insertar todo nuestra creencia, nuestro pensamiento, nuestro ideal a la sociedad. Y se hace de manera muy estratégica, ¿ya? Ahora, ¿por qué de género? Porque podría haber sido, no sé, hay diferentes tipos de ideologías y uno dice, bueno, ¿por qué de género? La idea, yo les voy a contar una cosa que en general no se explica mucho, pero va a ser muy poquito. Explicar la historia es muy largo, no vale la pena. Pero esto nace en 1776, o sea, no es algo nuevo. En 1776 se promueve una cierta idea de lo que debe ser el mundo y lo que debe ser la sociedad a nivel mundial. Yo creo que muchos han escuchado hablar del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial no tiene nada de nuevo. Se empieza a producir, a gestionar en Francia, posteriormente en Inglaterra, en 1776. Y ahí tenemos a los masones y el derivado serían los Illuminati, y el derivado son los masones, la masonería. Que han hecho un trabajo muy, muy eficiente, ciertamente, porque se han metido en todas las áreas políticos, sociales, culturales y económicos a nivel mundial, ¿ya? ¿Y qué es lo que se estableció a partir de ese momento? El género, y ustedes muchos recordarán, no la gente más joven, pero sí las personas de mi edad, más o menos, que el género lo asociábamos a algo sexo masculino, sexo femenino, género masculino, nada más, no habían más. Ellos deciden que había que romper con este esquema drásticamente y hablar de género indistintamente. ¿Por qué? Porque tal como podemos ver con Engels y no con Marx, se crea una lucha de género, una lucha de sexos, que era la única forma que ellos tenían de dividir al hombre y la mujer, según Engels, dividir al hombre y la mujer para que la mujer finalmente fuera un elemento productivo, es decir, se incorporara a la producción laboral para generar utilidades. Pero Engels lo hace de una manera muy, muy inteligente, porque en definitiva empieza a conquistar a las mujeres, hablando de los derechos y que la mujer no tenía por qué estar ligada a la familia, no tenía por qué someterse al marido, no tenía por qué someterse a la maternidad. Esta idea es tomada y finalmente uno de los hitos que se producen, mucho tiempo después, por supuesto, es la revolución de la Soborna. La revolución de la Soborna es una revolución en Francia, 1968, donde las mujeres deciden tomar el toro por las astas y decir, nosotras como mujeres no vamos a ser iguales al hombre, ya no queremos derechos civiles y políticos, porque ya los tenemos, ya los conquistamos. Nosotros queremos ser superior al hombre. La maternidad es una enfermedad, es un mal, es un castigo social. La sociedad nos impuso la maternidad. Por lo tanto, nosotros nos vamos contra el hombre, contra la maternidad, que es una de nuestras principales identidades como mujeres, ¿verdad? Nos vamos contra todo lo que signifique el hombre, y lo voy a poner bien entre comillas, opresor, este hombre tirano.
Bueno, y tuvo eco en el año 1995 en Pekín, donde por primera vez en la conferencia ONU de Pekín se escucha el término género y no sexo femenino ni la mujer. ¿Ya? Se empieza a introducir justamente liderada por estas feministas radicales, y aquí hay que hacer un alcance. Están las feministas de equidad. Las feministas de equidad son las mujeres que luchan por igualdad de derechos, en el trato de derechos civiles, políticos, y también igualdad de oportunidades, que creo, yo no soy feminista, pero considero que no tiene absolutamente nada de malo luchar por la igualdad de oportunidades cuando estamos en igualdad de acción, o, valga la redundancia, de la oportunidad que nos brinda ya sea un trabajo, en el aspecto laboral, en fin. Sin embargo, ellas van más adelante, que son las radicales de género o culturales, y dicen, nosotros no queremos igualdad de oportunidades. Nosotros queremos no ser como hombres, queremos ser hombres. Y de ahí nace el hecho de que no existe el sexo. No hay sexo diferenciador. Es decir, toda persona nace neutra. Y uno, si bien es cierto, le asignan el sexo cuando nacen, o sea, esto es muy loco, pero bueno, asignan el sexo cuando nacen, uno determina qué es lo que quiere hacer. Género actualmente se tiene una definición como tal en 25 acepciones distintas. No hay una sola acepción. Y esas 25 acepciones son las que toma la ideología de género dependiendo de en qué contexto necesitan ellos elaborar un proyecto de ley, por ejemplo, para la inserción del programa, van a utilizar. Un ejemplo claro es la identidad de género. Bueno, ahora sí nos vamos a... ¿Qué es la ideología de género? Ahora completamos el panorama. La ideología de género es el conjunto de todas estas ideas que hemos señalado recientemente para una imposición de cambio radical en lo que se refiere a la política, a la cultura, a la economía, a la moral, al sistema, con el fin de... yo diría que la palabra adecuada para esto es la destrucción de nuestra composición social natural. La idea esencial, y voy a partir al revés porque en definitiva nos dicen, bueno, ¿cuál es los detalles de esta destrucción que pretende el hombre? Yo les puedo decir que se trata en definitiva de la destrucción de la esencia del ser humano. No es la naturaleza del ser humano, es la esencia misma del ser humano, lo que nos distingue a nosotros de todo el resto de los seres vivos. Y esa esencia, ¿por qué no les hablo de naturaleza? Porque la naturaleza también lo tienen los animalitos, ¿ya? Hay una naturaleza del ser vivo, pero no hay una esencia que nos corresponde, que nos identifica, que es solo del ser humano y de nadie más. La capacidad volitiva e intelectiva corresponde solo a la persona humana, a nadie más. La capacidad de los afectos no instintivos, es decir, el sentido, corresponde a los animalitos. El afecto inherente que viene desde el alma corresponde solo al ser humano. Por eso es que cuando uno habla de amor, no habla de sentimiento. El amor no es un sentimiento, el sentimiento viene de sentido, ¿ya? Es como el enamorado. Yo me enamoro y me puedo desenamorar rápidamente, porque ahí hay un sentimiento, pero no hay un don que se llama amor que trasciende al ser humano, que va más allá del mismo. Y por eso tenemos la capacidad también de amar al prójimo, también de preocuparnos por la sociedad, ¿ya? Bueno, la idea es crear este quiebre cultural de proporciones y que significa, uno, terminar con la relación hombre-mujer. Ese vínculo de complementariedad y reciprocidad que se da en forma natural, hay que eliminarlo. Dos, terminar con el vínculo de la familia. Los padres no deben hacerse cargo de los hijos. Terminar con la diferenciación sexual para elegir el sexo que yo quiero
y pueden ser muchos sexos. En este momento tenemos 61 categorías. Esa es la realidad. Hace muy poco un diputado alemán hizo un video extraordinario, extraordinario. Les voy a mandar a cada uno el link, porque de verdad se demoró como 5 minutos, si no me equivoco, Carola, en decir cada uno de los 61 sexos que habían. O sea, a ese nivel estamos llegando, o sea, una de esas cosas increíbles. En Canadá se aprobó la zoofilia como orientación. La pedofilia está aceptada legalmente como orientación. Bueno, la maternidad, y este punto es el focal. La maternidad es el punto clave de la ideología de género, en orden a destruirla. Muchos hemos visto que los provida, y aquí una vez lo comenté y lo voy a comentar ahora, los provida siempre se identifican con la defensa de la vida humana desde el vientre materno, ¿ok? Pero después del nacimiento del niño no hay una lucha constante, sino que al niño hay que dejarlo nacer, a la guaguita hay que dejarla nacer. Y nos tenemos que enfocar en esa defensa acérrima del niño que está por nacer. Bueno, esas personas que solamente se dedican a eso se llaman antiaborto, pero no son provida. El provida es una persona que defiende la vida desde incluso antes de la fecundación, pasando por la fecundación, el desarrollo in útero y la preocupación extrema de la madre, la preocupación extrema de la paternidad. Nace la guaguita. Nos preocupamos del desarrollo de esa guaguita en todo su desarrollo, niño, adolescente, adulto. Nos preocupamos de las personas adultas contemporáneas, adultos tercera edad, nuestros abuelitos y nuestra muerte natural. Todo esto implica el oponernos a una serie de elementos. Por ejemplo, torturas, violaciones, lo que ha pasado en el Sename. Un prohibido no se puede mantener indiferente a lo que ha pasado en el Sename, porque son niños. Lo que pasa con la violencia con la mujer, no nos podemos mantener indiferentes a eso, que no es lo mismo con la violencia de género, porque violencia de género es nuevamente ideología de género, lucha de clase. Biología de género está hablando el hombre opresor, el hombre tirano, el hombre que maltrata a la mujer. Yo les quiero decir una sola cosa. La cantidad de maltrato que se está produciendo hacia los hombres va en un alza tan brutal que a mí la verdad es que con este empoderamiento de las feministas radicales me preocupa que finalmente y en no muy largo plazo el hombre sea el maltratado sostenidamente y gracias a una sociedad muy indolente que no se ha preocupado de investigar. La campaña Ni Una Menos tiene un trasfondo, lleva un trasfondo del feminismo radical que apunta al aborto, no apunta a la defensa de la mujer. Yo hoy día fui muy categórica, en realidad anoche dejé puesto ese Twitter, yo no voy a avalar una campaña como Ni Una Menos que promueve ONU para seguir avalando el maltrato a los hombres, porque lo correcto es decir nadie menos. Y, en definitiva, quien no entiende este concepto, porque hoy día hubo una persona que prohibía y me dice, no, es que hay que defender a la mujer también. Ok, defendámosla de la guatita entonces. Permitamos que esa guaguita nazca, pero resulta que la bandera de lucha la están llevando los proabortistas, no la están llevando los prohibidas. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es una idea del feminismo radical de izquierda, ya es a nivel mundial. Esto no es local, es mundial. Las batallas que se van a dar, las manifestaciones, son mundiales y están organizadas mundialmente. Entonces tiene como finalidad, el trasfondo es el aborto, la división hombre-mujer, siempre volvemos a lo mismo. Si se dan cuenta, todo es exactamente lo mismo. Pero si ustedes analizan bien el detalle, se van a dar cuenta de algo bien especial. En todo lo que significa la ideología de género respecto de la destrucción de la esencia humana, está la mujer. El caballito de batalla de la ideología de género
es la mujer. Y por lo tanto es la destrucción de la mujer como sexo femenino, como madre, ojo con eso porque eso es esencial en esta historia, como parte elemental y sustancial de la familia. Una madre también es mujer, también trabaja, también vive, y ellos quieren desligar a la mujer de esta función preciosa que es la familia, que es la concentración más linda a nivel humano. Quieren desconcentrar a esta mujer y sacarla de la familia. La mujer no tiene por qué estar a cargo de los niños, la mujer no tiene por qué estar a cargo de la familia en sí, mucho menos del marido. O sea, olvídense eso porque eso es decimonónico, ¿ya? El matrimonio. No existe matrimonio. El matrimonio no debe existir entre un hombre y una mujer, porque para eso está la libertad. Y la libertad se promueve de mil maneras, pero la mujer no tiene por qué estar ligada, obligada por una ley, y mucho menos por la religión, a estar unida a un hombre. Todos esos conceptos son los que trata de imponer la ideología a nuestra sociedad. Yo hace muy poco di una conferencia sobre el aborto en el Archivo Nacional, que estaba auspiciado por el Colegio Médico, por Móvil y por Iguales. Me sorprendió algo. La gente que concurrió, el público, eran todos universitarios, estudiantes de medicina y estudiantes de derecho. Feministas radicales, todas. Pro abortos, 100%. Y yo estoy hablando de gente joven. Bueno, ahí me entero, vamos a ir a la parte muy práctica. Móvil tiene en todos los colegios en este momento, en los colegios municipales que dependen de las municipalidades, ¿no es cierto?, y en las universidades, una cosa llamada Brigada Gay. Todos los colegios subvencionados están dirigidos por esta Brigada Gay que monitorea a cada uno de los niños dentro del contexto básico y medio para insertar el concepto de homosexualidad como normal. Esto que yo me entero por Rolando Jiménez en la conferencia, se está haciendo desde el año 2005, a instancia del Ministerio de Educación. Les puedo mandar la prueba, eso es importante que ustedes lo tengan. Todo lo que yo les voy a decir, les estoy diciendo, se los voy a mandar con las pruebas. Es muy importante que ustedes lean todo este material y se den cuenta que esto es así. ¿Se dan cuenta? Lo del libro del Ministerio, de la TOA, perdón, de la municipalidad, es un libro que se empezó a gestionar en el 2006. ¿Y quiénes son los...? Me dio mucha risa cuando dicen 3 expertos. Estos 3 expertos, que no son expertos, trabajan todos para APROFA. APROFA es la filial de IPPF en Chile, International Planned Parenthood Federation, que es la organización, así como Planned Parenthood en Estados Unidos, encargada del aborto, la promoción del aborto, el establecimiento de las clínicas y el financiamiento de los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos les va a sonar mucho después porque se trata, en definitiva, de ciertos derechos en orden a mantener la salud sexual, particularmente de las mujeres. Esa es la excusa. La realidad es, derechos sexuales igual aborto legal. Derechos sexuales igual píldora del día después. Derechos sexuales igual preservativos. Y por supuesto los anticonceptivos, los contraceptivos. Esos son los famosos derechos sexuales. ¿Qué es lo que predomina dentro de todo? El aborto. Porque es el gran negocio mundial, eso es verdad. Lo que quiero que quede claro es que Planned Parenthood no es lo mismo que International Planned Parenthood Federation. Planned Parenthood Federation, la IPPF, es la que financia a todas las clínicas abortistas y organizaciones abortistas en el mundo. Tiene presencia en 180 países. Aquí en Chile, la representación
está dada por el socio miembro llamado APROFA. Miles Tile, que seguramente muchos han escuchado hablar de Miles Tile, es un apéndice de APROFA. Miles Tile surge en el año 2010, en forma concreta. APROFA surge en el año 1965, a raíz de una avanzada médica junto al MEMT, que es una organización de feministas radicales que querían el aborto ya desde 1930 y tanto. El aborto es tema aquí en Chile desde 1920. Y el aborto eugenésico en los años 30, a través de Víctor Matus, un médico, él promovía el aborto eugenésico porque decía que las personas pobres eran unos degenerados y que no tenían derecho a tener hijos. ¿Ya? Tampoco las personas con alteraciones mentales, ni tuberculosos, ni... en definitiva, personas que tuvieran algún tipo de discapacidad o que fueran ignorantes no tenían derecho a tener hijos, y que eso el Estado lo debería condenar, como sucedía en Estados Unidos y en Alemania, donde se esterilizaban a las mujeres de escasos recursos. Y esa idea se trató de implementar aquí en Chile, y si no es por el doctor Carlos Monkeberg, estaríamos en este momento no hablando de una despenalización del aborto, sino que seguramente de un aborto al nivel de Francia, libre, gratuito, para todos. Bueno, es importante que tengan en cuenta lo de APROFA. ¿Por qué? Porque todos los dardos se han dado en contra de Miles Tile. Y Miles Tile, me estoy refiriendo al aborto, es simplemente la pantalla. Se hizo Miles Tile para la advocacy. ¿Qué es advocacy? Para la implementación de los derechos al aborto. El lobby, la concientización social, todo el trabajo elaborado de concientización social para generar esta necesidad social de aborto. ¿Ya? Y se crea en el año 2000 esta dependencia, separemos a APROFA, porque APROFA se dedicaba también a la advocacy, separemos a APROFA e instalemos a Miles Tile. ¿Y quién va a ser, quién va a estar al pie del cañón? Miles Tile. ¿Y a quiénes le van a llegar todos los dardos? A Miles Tile. Por mientras APROFA seguía haciendo lo suyo. Se metió en todos los colegios, se metió en los consultorios, se metió en todas partes, proyectos de ley, fondos concursables, todos ganados por APROFA. APROFA es increíble porque APROFA recibe un aporte de IPPF muy superior a lo que se señala, pero además recibe aportes de UNFPA, una organización ONU, de la Unión Europea, de Finlandia, de Holanda, como países. Y la idea de APROFA, que uno dice, bueno, está preocupada de gestionar el aborto en Chile, la verdad es que no. También está ocupada y preocupada de gestionar la ideología de género. Homosexualizar a los niños es tarea de APROFA. El libro de Carolina Toá fue hecho solo por miembros de APROFA. El editor, que es Sebastián Peña Fajuri, es un médico salubrista que trabaja con móvil. Es decir, todo lo que estamos viendo y viviendo en este momento en Chile, que ya les voy a contar la materia legal, es obra de APROFA y móvil, esencialmente, no únicamente. ¿Ya? Bueno, la cosa es que acá, tal como les digo a ustedes acá, las feministas radicales están presentes a partir de ONU, ¿de acuerdo? Todo lo que estamos viendo en este momento, que se está moviendo en orden a alterar a nuestra sociedad completa en términos de valores, como les decía, de familia, de educación de los niños, de matrimonio, de maternidad, viene desde ONU. Este gobierno en particular hizo un tanteo en el primer gobierno de Michelle Bachelet respecto del aborto y no resultó, no estaba preparada la sociedad para soportar esto, pero tuvieron los suficientes años pasando por el gobierno de Sebastián Piñera para poder concientizar a nuestra sociedad de que era necesaria una ley de aborto. ¿Qué se hizo en ese momento? Y a partir de 1991 en realidad.
se empezaron a presentar proyectos de ley de aborto, de despenalización o de reposición del artículo 119. Cada vez que se presentaba un proyecto de ley respecto a eso, surgía un caso fatal de aborto. Una clínica clandestina, una mujer que había abortado y que fue tomada detenida, o el caso de Girardi, que es el más claro de todo. Girardi hace, en función de un proyecto que presentó junto con Evelyn Matei y con Rossi, hace un asunto, crea una historia muy falsa con una niña de nombre Claudia, señalando que esta mujer tenía un cáncer cervicuterino, pero que además su guagüita venía con malformación. Y que en Chile, como estaba prohibido el aborto, no se le podía hacer nada. No se le podía dar tratamiento, lo que es falso. Y tampoco se podía sacar a la guagüita porque era un crimen, ¿no es cierto? Bueno, resumen del cuento. La mujer nunca tuvo cáncer, el niño nació sano, porque nunca estuvo enfermo. Eso fue un caso que es lo que hubiese hecho cualquier ciudadano en forma normal, haber denunciado como loco y todos los medios haberse puesto en disposición a denunciar a Girardi por esto que hizo, que es brutal. Bueno, los medios de comunicación están subsumidos completamente a lo que diga el gobierno. Y el gobierno tiene una agenda programática ONU que debe cumplir. Este gobierno, antes de que termine su mandato, debe cumplir con esto. Bueno, esa es una... ¿Por qué debe? A ver, hay una obligatoriedad ONU en orden a que si un gobierno no cumple con lo establecido por ONU, se le aplica una serie de sanciones. Una de las sanciones las aplica el FMI, ¿ya? Y esas sanciones son en términos monetarios de ayuda económica. Y son horrendas. Hay un que también se los voy a mandar porque eso está en el primer paper. Hay una sanción económica muy fuerte, pero además hay otro elemento. Aquí hay una propuesta de ONU hacia Michelle Bachelet. No cumpliéndose lo que Michelle Bachelet debe hacer, no hay secretaría. Ya, por ahí va el tema. Ya. Bueno, entonces tenemos que, como dijimos, la finalidad es este quiebre definitivo social, cultural, moral, económico y político, en orden a hacer una ruptura completa de los valores esenciales y principios inherentes de todo ser humano. ¿Cuáles son las herramientas de que se vale? 2. El activismo LGBTI, que aquí hay que hacer un paréntesis. No es lo mismo una persona homosexual que un activista LGBTI. ¿Ya? Eso es muy importante que lo distingamos. ¿Por qué? Porque generalmente estamos siendo muy injustos. La persona homosexual, sea la persona que sea, mayoritariamente no avala al lobby, no avala al activismo homosexual como lo conocemos, ¿de acuerdo? Ellos se oponen al matrimonio homosexual, se oponen a la adopción. Ellos entienden que son distintos y no quieren un trato que no sea, claro, ellos piden dignidad y dicen, nosotros somos diferentes. Estas son palabras muy, muy lindas de una de las voceras de Homovox, en que ella es lesbiana, y reconoce que son diferentes. Entonces no pueden pedir iguales derechos, y que el matrimonio está constituido entre hombre y mujer. El día 16 se hizo una manifestación preciosa en Francia, la Manu Portier, que fue la que lo lideró y lo organizó, son homosexuales, son gays, y ellos están luchando por la familia, porque quieren una familia con mamá y papá. No quieren una familia con 2 papás, ni 2 mamás, ni 3, porque, entre paréntesis, el feminismo radical y el activismo LGBTI dicen no.
Mientras más papás tengan los niños, mejor. ¿Y por qué no educamos a los niños en tribus? ¿Y por qué no los hacemos crecer en tribus? Y podríamos tener muchos papás y muchas mamás. Peor aún, cuando Juan Pablo debe saber, el caso de esta niña Fingston, que ella dice, no, hasta el incesto es normal. Está bien que tengan relaciones los hijos con los padres, ¿por qué no? Si el niño tiene deseo sexual desde tigrito, desde los 4 años, ¿por qué no que no mantenga? Se va a acostumbrar. Esos son pensamientos ideológicos y que uno dice, esto no puede ser, o sea, esto es un extremo. No, no es un extremo, porque es lo que está sucediendo en Canadá. Y si en Chile, les voy a dar un solo ejemplo, derogamos el artículo 365 del Código Penal, que es el único que está protegiendo a los niños de la pedofilia, vamos a tener a todos los pedófilos de Chile abusando sexualmente de nuestros niños menores de 14 años. A todos. Y eso es lo que pretende el móvil. Y es increíble que si los homosexuales en nuestro país representan un 1%, un 98,5% se declara heterosexual, y de ese 1% homosexual, la gran mayoría no quiere lo que está haciendo el móvil, es para pensar, ¿qué pasa aquí? Que el gobierno le abrió las puertas y que en este momento toda la agenda educativa, la agenda de salud, la agenda del Ministerio de la Mujer, la está llevando móvil. Eso hay que cuestionárselo, porque aquí hay grandes organizaciones con grandes fondos económicos. Esa va a ser la última parte que yo les voy a entregar a ustedes con quiénes son las organizaciones que financian a estos grupos aquí en Chile. Son más o menos alrededor de 200 grupos los que están movilizándose aquí en el país en orden a la ideología de género. No son menores. Y muchos de injerencia en ONU. Bueno, ¿cuáles son las herramientas que utiliza la ideología de género para llevar a cabo esto? Perdón. Dije que hay 2 grandes fuerzas que trabajan en esto. Uno es el activismo LGBTI y el otro las feministas radicales. Tengamos siempre presente esto porque uno dice, ¿pero cómo? O sea, los homosexuales odian a las mujeres, ¿no es cierto? Bueno, y las feministas radicales odian a los hombres. Pero resulta que son esenciales para llevar esto a cabo. Si se dan cuenta, unos luchan contra el hombre a rabiar y el otro, por mientras, lucha contra las mujeres a rabiar. Y eso es anular la esencia humana, en definitiva. Las herramientas a utilizar. Tenemos 4 grandes herramientas. Uno es la ventana de Overton, que algunos lo habrán escuchado, y ya les voy a explicar a grandes rasgos, porque no los quiero latear con esto. La agnotología, las herramientas gramscianas y la estrategia de incorporación del homosexualismo. Bueno, acá tienen el verdadero rostro de la ideología de género. En definitiva es la degradación que hemos... es un poco la degradación que es lo que hemos estado hablando. La ventana de Overton es una herramienta que se utiliza mucho y hace muchas décadas. O sea, yo creo... No hace muchas décadas, hace más de un siglo. No es nuevo. Se trata de lo siguiente, que todo aquello que ha sido históricamente y por tradición normal en Occidente, me voy a remitir solo a Occidente por ahora, absolutamente normal, en el largo plazo, siglo XXI, es absolutamente anormal. Y todo aquello que para nosotros era irrisorio, no podía ser, era completamente anormal, hoy en día es normal. El matrimonio o la convivencia entre homosexuales. Algo que uno decía, o sea, ¿de dónde? ¿Cómo va a ser normal que 2 hombres tengan sexo? ¿No es cierto? Bueno, hoy día es, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, dejémoslo, el aborto, el mismo aborto, terminar con una vida humana, con un hijo, en resumen, eso, hijo. Y yo creo que ustedes deberían aplicar siempre el término hijo, porque eso por Dios que les duele a los proabortistas. Cuando uno habla de vida humana, dicen, no, que es un feto, no, es tu hijo. Y cuando uno dice eso ya o denostan e insultan,
o se retiran. ¿Ya? Bueno, en resumen, ellos van ¿desde qué plano? La ventana de Overton funciona. Primero, tal como, déjenme a ver si encuentro, bueno, acá, ¿por qué no se está dando esto? No, ahí. Bueno, acá tienen, en resumen, lo que la finalidad de la ideología ya segmentada, que esto también se lo voy a mandar, así que por favor no se preocupen, ¿ya? Que es la destrucción de la maternidad mediante el aborto, el cambio de identidad hombre-mujer a través de las leyes de identidad de género, la anulación del matrimonio estableciendo como natural el vínculo entre personas del mismo sexo, destrucción de la familia, quitando el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Todo esto es materia legal que estamos viendo hoy en día. La perversión y destrucción de los niños, avalando la adopción de menores por parte de parejas homosexuales y su cambio de género, no solo registral. Ojo, aquí me voy a detener y me voy a adelantar un poquito. ¿Por qué digo no solo registral? Conforme a la ley, al proyecto de ley de identidad de género, el niño va a poder cambiarse en el registro civil, cambiar su identidad sexual y su nombre, sin autorización de los padres, porque para eso se creó el defensor de la niñez, no para proteger al niño de los actos violentos, sino que específicamente para que un niño cuyos padres se opongan a que cambie su sexo registral, recurra al defensor. Y estos van a estar monitoreando a la sociedad y además se van a instalar en Chile monitores del activismo LGBTI autorizados por ONU. Y eso se da el próximo año. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Con esto se aplica que una vez que el niñito ha cambiado su sexo, porque a los 10 años quiso, viene el tratamiento de hormonas. Y el tratamiento hormonal es frenar la pubertad, de tal manera que no hay desarrollo. Entonces el niño puede determinar su sexualidad a conveniencia, pero con una alteración dentro de su organismo biológico de proporciones. Esto es un daño que es increíble que el Congreso no tome cartas en el asunto y haya aprobado este artículo. Es imperdonable. Porque yo no estoy, si uno dice, bueno, ya, no importa, ya, se cambia de nombre el niño. Y va a decir que en vez de llamarse Juanito se va a llamar Juanita. Pero cuando crezca, se va a cambiar de nombre. No, porque ya no sirve. Porque la terapia hormonal tiene que ser desde chiquitito. A los 14 años ya no sirve la terapia hormonal. La terapia hormonal debe ser desde la infancia. Por eso es importante que los padres no se metan. Por otro lado, la ley dice que se pueden cambiar de sexo registral, pero por excepción el niño va a poder cambiarse a los 18 años nuevamente, si es que quiere. La verdad es que la ley señala que este cambio es tan excepcional y es tan engorroso que prácticamente va a ser imposible. O sea, por excepción hay un cambio de sexo registral en un niño que tomó la decisión a los 10 años de cambiarse por juego. No es posible, pero los padres no pueden decir nada. Bueno, después tenemos la destrucción de la iglesia, los creyentes y de todo aquel precepto cuyo objetivo sea la valoración de la persona en cuanto a ser digno y de la familia, como núcleo primigenio de la sociedad. Y en este caso, quiero ser súper claro, es la destrucción de todo el cristianismo. Porque solo el cristianismo puede salvar a una sociedad de esto. Frente a las verdades irrefutables que tiene el cristianismo, ninguno se le puede oponer. Y nos estamos enfrentando en este momento a que en el propio Congreso las personas que se dicen creyentes no están actuando conforme a la fe, sino conforme al voto político. Ahí tenemos un trabajo tremendo, porque si como sociedad no nos levantamos, no gritamos a viva voz por nuestros niños, por nuestra familia, por nuestras mujeres, por los que vienen en camino, los políticos no lo van a hacer. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Perú? O recientemente en Colombia, que fue precioso. Santos tuvo que parar el tema de la ideología. En Perú, cuando partió el tema del proyecto de ley de aborto por violación, toda la ciudadanía
de Perú se fue a las calles. Estamos hablando de cualquier cantidad de gente. Yo no estoy hablando de 100.000 personas. La primera manifestación en Perú fue de más de 1 millón de personas. ¿Qué significó esto? Que el Congreso se vio tan presionado que votaron la ley de aborto por violación. Se archivó. Porque ellos sabían, los políticos sabían, que el castigo mayor venía con el voto. Mismo voto que en este momento estamos a pocos días de celebrar. Pero creo que nos conviene, si es que no tenemos ganada esta, preparémonos para la elección presidencial. Nos podemos preparar, estamos a tiempo para ejercer la mayor de las presiones, porque no solamente es del presidente. Entonces eso nos conviene mucho. Y una buena preparación nos permite la presión más grande a nivel social. No sacamos nada, aunque yo de verdad lo valoro mucho y soy la primera en decir que sí, con las presiones en las redes. En las redes debemos informar, debemos educar, debemos promover. En terreno debemos comunicar, debemos acercarnos a la gente en todos los ámbitos de terreno. Yo trabajo con niñitas que han abortado. ¿Ya? Y ese cargo de arrepentimiento de estas pequeñas no se los encargo a nadie. Yo trabajo con personas en situación de calle. Ese amor que uno recibe de ellos es 1000 veces más grande que el que uno puede recibir. Y ahí uno puede sembrar mucho más, mucho más. En sus trabajos, en todas partes. O sea, lo primero es hacer de lo más pequeño algo grande. En definitiva, si estamos en la familia, si estamos en el trabajo, seamos valientes y digamos no. Nuestra defensa y nuestra coherencia como seres dignos, seres de valores y principios, parte con nuestro entorno y nos vamos a expandir a otros lugares, hasta lograr generar una sociedad que deje yo diría, la zona de confort, esta zona tan cómoda. Yo alego desde mi computador, pero sale a la calle. No, qué lata. ¿Cómo voy a ir a marchar? Hay que hacerlo. Y tenemos que crear esa conciencia, si no las grandes víctimas, insisto, son nuestros niños, son las generaciones que vienen y son nuestras mujeres. Bueno, a ver, es que yo quería, no sé si, no. Bueno, esto es un poco lo mismo. Bueno, yo le estaba hablando a ustedes que la ventana de Overton se trata de, en forma muy subrepticia, llegar de lo anormal a lo normal. ¿Cómo se hace esto? En definitiva, yo tomo algo, un tema X. Vamos a tomar, bueno, el mismo proyecto de ley de garantía de los derechos de la niñez, que dice que el niño tiene derecho a decidir por sí mismo, que no le tiene por qué preguntar a los papás, que los padres no tienen por qué educar a sus hijos, que el niño está en condiciones de recapacitar y decidir por sí mismo. Entonces, yo que tengo esta idea de generar este proyecto y de que la sociedad sienta la necesidad de ello, empiezo a hacer sondeos. Y de a poquitito voy diciendo, oye, pero los niños de hoy son distintos a los de antes. Los niños han cambiado. Están más maduros, están más vivos. Yo en mi época era, pero... Entonces el otro dice, oye, en realidad están muy despiertos los niños. Ahí empezamos a crear una pequeña atmósfera de... En realidad los niños de hoy son más maduros. Yo a mi edad, o sea, a la edad de ellos jugaba con la Barbie y ellos ya están jugando... No están jugando, ya. Luego, esto viene en la pequeña propaganda. Entonces, ocupemos los medios de propaganda más importantes. Ocupemos, por ejemplo, hoy en día Jumbo, Almacenes París, y ocupemos la Barbie. Soy lo que quiero ser. O yo decido, Ripley, ¿ya? Todas esas cosas que uno dice, bueno, son meras frases, no tienen ninguna importancia, se va metiendo en el inconsciente colectivo. Luego ya viene una estrategia que se llama victimización. Es decir, un padre maltrató a un hijo, le sacó la mugre, ¿no es cierto? Y el pobre hijo
que era un santo, está grave en una clínica, en un hospital. Entonces ahí se crea, pobrecito el niño, y el niño que, no, ¿y esto por qué? Porque decidió ir a una fiesta, nada más. Entonces el pobre niño que decidió ir a una fiesta, que es azotado por su padre, es una víctima. Y seguramente ese caso nunca ocurrió, pero había que crear un caso para victimización, que esto también lo vemos mucho en el aborto, muchísimo en el aborto. Entonces se empieza a crear ya un fervor social. Y uno dice, o sea, aquí hay que promover leyes que protejan al niño. De esa manera llega el lobby al Congreso. Y una moción, empecemos con el lobby al diputado tanto, al diputado a los más liberales, vamos con Rossi, vamos con, en fin. Y yo le planteo a Rossi, le planteo a Girardi, le planteo a Ricardini, no sé, a la Goiti. Le planteo, no, porque es de Demócrata Cristiana, no, ya, no importa. A la Rubilar, ya, gracias. Le planteo a la Rubilar esta preocupación social, porque la sociedad se ha manifestado que está muy preocupada por esta prepotencia y vulneración de los padres hacia los hijos. Y los otros dicen, bueno, ok, háblenlo con mi asesor, porque entre paréntesis los diputados y senadores no son los que estudian los proyectos de ley, lo hacen los asesores. Y los asesores no pertenecen a los partidos, pertenecen a lo que ellos quieren. Ojo con eso. ¿Ya? Y el asesor revisa y dice, hagamos esto y presentemos una moción de proyecto de ley por esta causa. Paralelo a esto se sigue dando propaganda, se sigue creando nuevos casos supuestos, hipotéticos, y finalmente a nivel social ya la sociedad ya se convenció. Propaganda, proyecto de ley, denuncias, televisión de todos tipos, televisión nacional, ¿no es cierto? El canal de todos los chilenos, y que lo único que hace es promover la ideología a tajo y destajo. Televisión lo mismo, Canal 13 lo mismo, Mega en menor grado lo mismo. ¿Para qué estamos con cosas? O sea, y la red, bueno. Entonces, y luego de todo esto, curiosamente sale una ley. Y una ley que más encima los diputados y senadores dicen, es que no la leí, no sabía lo que estaban firmando. O sea, ya es para matarlos, sobre todo cuando se trata de los niños. Y esto pasó ahora, entre paréntesis, con el proyecto de identidad de ley respecto al artículo de los niños, que me parece gravísimo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que en el tránsito de este absolutamente anormal, porque los padres tienen el derecho preferente de educar a sus hijos, y qué mejor que la familia para contener, educar, que no es lo mismo que enseñar, educar a sus niños, de repente la sociedad dijo, no, si los niños tienen edad suficiente para manejarse solos. Y creó la necesidad completa y se aprobó la ley. Entonces, tiempo después, como vemos en Italia, los padres están vueltos locos, desesperados, porque los hijos se les escaparon porque están siendo adoctrinados por el Estado. Y ya no hay cómo resolver el tema porque no hay mayoría parlamentaria. Esa es la famosa ventana de Overton. O sea, lentamente pasar de algo anormal a lo más normal del mundo. El aborto también surge de esa misma manera. El matrimonio homosexual, lo mismo. La adopción homoparental. Eso se los voy a comentar más adelante porque es bastante serio. Porque lo que pasó en el Sename no es casualidad. Y que se sepan ahora las cifras que estaban en conocimiento desde el 2005 tampoco es casualidad. ¿Ya? Bueno, luego tenemos la agnotología, que va muy ligada a la ventana de Overton. La agnotología es mantener en la ignorancia a la sociedad para vender un producto. Esto se ocupa mucho en las tabacaleras. En tabacalera no dicen cuál es la composición, a viva voz, en la publicidad a viva voz, no dicen cuál es la composición de los cigarrillos, ¿no es cierto? Y sí, ustedes ven las propagandas, unos tremendos hombres o unas mujeres estupendas, y uno no se va a preocupar de a ver qué compone el cigarrillo. Entonces, y la idea de las tabacaleras siempre ha sido mantener ignorante a la gente respecto del real daño. De hecho, si ustedes ven una cajetilla de cigarro, esta cajetilla de cigarros ni siquiera, con todos los pulmones, en fin, no genera ningún rechazo. Da lo mismo, porque aquí ya está. Entonces les da exactamente, a mí no me va a pasar. Pero además se trata de esconder la real dimensión de lo que va a suceder si es que
Se compra el producto. Caso aborto. No existe el síndrome post-aborto. ASD, PTSD, no existe. Y resulta que está probado, ya por evidencia, que existe. Y que el nivel de suicidio de una mujer que ha abortado es 6 veces superior a la que ha llegado a término en una violación. Un solo ejemplo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que siempre nos mantengamos ignorantes. Siempre la sociedad debe estar ignorante. No es un ser humano, es un conjunto de células. No, un feto es un feto, no es persona, no es ser humano. Entonces, no vas a matar a una persona, tampoco a un ser humano, es un feto. Ese tipo de manifestación es ignorancia. El problema es que nuestras mujeres están cayendo en eso, porque es conveniente. En vez de pensar en la mujer respecto a sus verdaderas necesidades, como son la ayuda, y particularmente la ayuda post-parto, lo que se piensa es, démosle el camino fácil porque es un gran negocio, nos deshacemos del castro, y bueno, cuando el castro ya no nos podemos deshacer del castro, vamos al Sename. Y ya que nació este castro, entonces ahí hay que preocuparse, pobres niños, y vivan los niños. Y eso es lo que se ha visto actualmente. Las prueabortistas no se preocupan de los menores en el útero, ¿no es cierto?, de las guaguitas in útero. Pero una vez que ya nació, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a matar? No, porque todavía no hemos llegado a Holanda. En Holanda, con el protocolo de Groninger, se permite matar a los niños que han nacido, a los recién nacidos. Y este protocolo se acaba de firmar hace 2 semanas atrás. Pero aún no llegamos a eso porque todavía no llegamos a aborto. O el aborto por evicción, dejar que el niño nazca y dejarlo morir sin asistencia médica. ¿Ya? Y eso se está dando mucho en Estados Unidos, donde nos es condenado. Planned Parenthood, bueno, los que han visto el video saben que es así. Bueno, después tenemos las herramientas gramscianas, sí, por supuesto. Una introducción, o sea, una votación. Claro. Chiquitita, con respecto a lo que estabas comentando recién de esconder la Agnotología. Sí, de la real dimensión de los daños y al dato súper fuerte del suicidio Sí, post-aborto. sí. Yo soy periodista. Sí. Me interesa mucho este tema y soy muy de iglesia, y lo que voy a decir lo digo con todo el respeto del mundo a mi Santa Madre Iglesia y con la intención de mejorar ciertas cosas. A mí me ha tocado participar bastante, digamos, desde dentro de la iglesia, y de repente uno se encuentra con cosas insólitas, como el otro día, no lo traje, pero te lo puedo traer, lo puedes mirar tú. Hay una revistita que edita, me imagino que el Arzobispado de Santiago, que se llama Encuentro. Sí, sí, sí. En la entrevista una médico, ginecóloga, una niña relativamente joven que no me acuerdo el nombre. Andreu Neus o Sauer. No, podría ser Orellana. Orellana, ya. No recuerdo el nombre. Ya. Entonces le insisten mucho, le preguntan un par de veces. ¿Y el daño post-aborto está comprobado? No hay nada, no hay nada en ese sentido. Y hay daño en el otro sentido, o sea, hay una, digamos, una comparación con respecto a la depresión postparto. No, tampoco, en realidad está como en las mismas. O sea, uno dice, ¿cómo? O sea, ¿qué periodista tendrán ahí? O sea, ¿quién no revisa eso? No, más no, es el no lo revisa. órgano, o sea, supone que es un órgano oficial de la iglesia. A mí me ha tocado desde, Qué buen desde dato. dentro, mucho eso. Les Perdón, pido, la sí, pregunta les pido que cualquier pregunta, perdón. que no le interrumpamos para que no se No. le vaya el hilo, Sí, y perdón. para que las personas puedan seguir. Perdón, ¿Ya? perdón. Entonces cuando termine, si tú le das un espacio. Pero sí, por que- supuesto, O se por acercan supuesto. después, Perdón, para sí. que no queremos interrumpir. No, por supuesto, pero ¿sabes qué? Me parece muy, muy interesante. Lo que tú acabas de decir es muy interesante, porque la ideología está inserta en todas partes, en todas, incluida la iglesia.
¿ya? Así que no te sorprendas por eso. Pero sí, lo que podemos hacer es revocar esa situación. Es decir, nosotros, mediante pruebas, decirles, ¿saben qué? Acá están los estudios. Esto no es un invento. El ASD y el PTSD existen porque la evidencia científica lo confirma. ¿Cuáles son las evidencias científicas? Primero de todo, todas las publicaciones en las mejores ICI de ciencia, ¿no es cierto? Y avalado por los expertos científicos de hoy en día. Y ese tema lo vamos a ver. Yo, la verdad, es que muy buen punto. Sumamente bueno. Y lo vamos a conversar y lo agradezco mucho, además. Vamos a... No, ningún problema. Muy por el contrario. Muy por el contrario. Todo esto que les estoy señalando, tal como les dije, va con pruebas. Ustedes van a poder argumentar y al mismo tiempo probar con evidencia científica. De tal manera que si alguien nos viene a decir, como en tu caso que acabas de contar, que no existe la SD, el síndrome posaborto, ¿no es cierto? El PTSD, que es el trastorno, podemos decir, existe. Y ustedes están engañando a nuestras mujeres. Ese tema es esencial. Y por eso es que todos ustedes van a tener a disposición todo este material, ya sea paper, libro, importante que lean los libros. No son libros densos, ¿ya? Pero es muy importante, porque ahí está toda nuestra batalla, ¿ya? Y las diapos, que todo esto se las entrega, ¿ok? Gracias. Miren, en este caso, vean, este es el pensamiento de un homosexual. Ser gay es más que tener una casa, dormir con una persona, no se ve bien, del mismo sexo y solicitar la aprobación del Estado para hacerlo. Ser gay significa empujar los parámetros del sexo y la sexualidad y en el proceso transformar la estructura misma de la sociedad. Esto está citado en el libro de Tim Leslie. Esa es la idea. Es decir, a ellos no les interesa el matrimonio, a ellos no les interesa la adopción. Ellos quieren transformar la sociedad completa, porque solamente de esa manera pueden dominar. ¿Y qué es lo que pueden? ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién quiere dominar? ¿Quién quiere destruir? Bueno, hay dos grandes nombres, y solo dos grandes nombres, dos grandes imperios. Rockefeller y Rothschild. No hay más. El resto son todos súbditos. Como yo les digo, son súbditos. En realidad no se llaman súbditos, ¿ya? Pero están sometidos a la voluntad. O sea, Soros está sometido a la voluntad de Rockefeller. Ford, lo mismo. Bueno, la ONU está dirigida por Estados Unidos. ONU es Estados Unidos. No hay más, ¿ya? Bueno, todas esas cosas las vamos a ver en la segunda, porque esa es la parte que corresponde a la estrategia que nosotros vamos a utilizar. ¿Por qué les hablo de herramientas gramscianas? Gramsci, por su parte, el fundador del comunismo en Italia, 1920, por ahí, ¿ya? En la cárcel, él escribió cuadernos desde la cárcel, o cartas desde la cárcel. Y él decía, la única forma que tenemos de hacernos el poder como comunistas no es lo que hizo Marx. Nosotros debemos infiltrarnos en la sociedad, infiltrarnos dentro de la iglesia, infiltrarnos en la comunidad educativa, lentamente, e ir transformando y ridiculizando las tradiciones que se han sostenido históricamente a fin de ir destruyéndolas y creando la sociedad que nosotros queremos. ¿De qué manera? Supongamos, en el caso de la iglesia, un obispo o un pastor, insertar un obispo o pastor al que se le convence del comunismo, y de esa manera este pastor ya no va a poder hablar en términos de lo que nosotros sabemos, de la doctrina, en fin, sino que va a imponer una visión comunista dentro de la iglesia. Y lo van a empezar a seguir. Y a la persona que se oponga lo van a empezar a ridiculizar y a estigmatizar. Fíjense que lo que les estoy diciendo es lo que está ocurriendo hoy día cuando hablamos en contra del homosexualismo. En este momento se han revertido todas las cosas. Nosotros estamos siendo atacados por algo tan simple como defender la heterosexualidad y el activismo
homosexual se está instaurando como algo normal, algo que es común, que porque es malo. No es malo, no es malo, no tiene nada de malo. Las políticas gramscianas señalaban que al final, una vez que estén todos infiltrados y convencidos, recién ahí se iban a tomar del poder, o sea, el Estado. Y de esa manera ya iban a tener sometido a toda la sociedad, al control absoluto social. Y de ahí viene todas las políticas económicas de sometimiento social, ¿no es cierto?, culturales, económicas. Es el Estado el que se hace cargo de la educación de los niños, es el Estado el que se hace cargo de la economía, es el Estado el que se hace cargo de todos los ámbitos dentro de la sociedad, y la sociedad solamente es controlada y adoctrinada. No existe mejor manera para adoctrinar a una sociedad que insertarse primero en ella y luego gobernar, al revés de como lo decía Marx. Y esto funciona, y funciona muy bien, porque es lo que estamos viendo hoy en día en nuestro país. Y estamos viendo cómo lentamente el país está, la sociedad está siendo controlada. Así que Gramsci es brillante. Yo lo único que puedo decir es, con todo lo que he estudiado, y esto es muy una pincelada, que Gramsci supera a Marx, de todas maneras. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se implementa la ideología de género? A través de las leyes. Los proyectos de ley, ¿no es cierto? Pero no cualquier proyecto de ley va a ser instaurado, porque para eso necesitan usar los derechos humanos fundamentales, los que están en los tratados internacionales y convenciones ratificados y vigentes en Chile, si no, no sirve. Porque estamos hablando, si bien es cierto, el aborto es el derecho humano, la vida es el derecho humano esencial en sí mismo, sin la vida no existe otro derecho, ¿verdad? También están los derechos de elección o de opción, como es el de identidad de género, ¿verdad? Yo elijo mi vida, qué vida quiero llevar, yo la elijo. Pero para que el Estado me proteja, yo debo ampararme en los derechos humanos. Derechos humanos, entre paréntesis, que deben ser interpretados según la Convención de Viena en el tenor más general que existe. Y en este momento, la Convención de Viena no tiene nada que decir, porque todos los instrumentos fundamentales a nivel universal se están interpretando por las propias comisiones de derechos humanos de la ONU en forma antojadiza para lograr sus objetivos. Y no pueden hacer más. Entonces dicen, bueno, pero si nosotros lo interpretamos de esta manera, ¿por qué otra persona no lo va a entender así? Y se va metiendo derechos fundamentales que no existen, que nunca han existido. El derecho a decidir, ¿dónde está el derecho fundamental de decidir de la mujer a abortar, a matar al hijo? ¿Es un derecho humano? No, no es un derecho humano. Amnistía Internacional en el año 2005 reconoció que no era un derecho humano, pero luego con Human Rights Watch y CDR deciden que van a cambiar la versión y sí un derecho humano. ¿Dónde está el derecho humano? Nadie ha hablado que en la OEA, a raíz de Natalia sabe mejor que nadie, que en la OEA se aprobó un párrafo en que se señala que, en definitiva, el aborto es un crimen de lesa humanidad. Sí es. Tal cual. Entonces, ¿y eso quién lo ha comentado? Nadie. Se ha ocultado. ¿Qué noticia? Un solo diario, por favor que lo mencione. Nadie. Si nosotros no lo hacemos, mucho menos ellos, que están sometidos al poder. ¿Ya? Bueno, y finalmente, déjenme ver si... Ya, bueno, esto está... Aquí ya hablamos de... Espérame un poquito. Sin hombre, sin familia. A ver, la anterior. Sin hombre, sin familia, sin sexualidad. Ese es el objetivo final. Bueno,
les dije que se implementaba a través de los proyectos de ley, ¿verdad? Por un lado, y que se basen en la tergiversación de los derechos humanos, esencial. Y para eso debe haber un dominio absoluto de los derechos humanos que son agredidos por estos proyectos de ley. Esos derechos humanos que son violentados por estos proyectos de ley de la ideología de género van a ir en la segunda sesión junto con todos los materiales, porque es importantísimo que ustedes lo manejen. Es muy importante que ustedes vean que tal preámbulo del Tratado de Derechos Humanos X señala tal disposición y se está vulnerando por esto otro. Ustedes van a ir estableciendo paralelos solas, no se van a dar cuenta al tiro que la realidad supera el papel legal. Luego, segunda forma de implementarse, a través de la victimización y la falsa compasión. Esto es esencial. Para que todo proyecto de ley tenga éxito, nazca a la luz, así como las políticas públicas tendenciosas, debe haber un factor de victimización y sensibilización social, si no, no existe. Lenguaje, abolición del patriarcado, hombre opresor, violencia de género, ya no es violencia contra la mujer, es violencia de género. Femicidio o feminicidio, ya no es el homicidio a una mujer, el asesinato, llámenlo como quieran, tampoco es contra el hombre, o sea, contra el hombre ni siquiera importa. Y todos los eufemismos que a ustedes se les puede ocurrir. Y los sofismas, ¿para qué hablar? Pero los eufemismos, la interrupción voluntaria del embarazo, es divertido porque en realidad hasta es ridículo. No se interrumpe algo que no puede retomarse. Está interrumpido el tránsito por Padre Hurtado, pero en algún minuto va a retomar su flujo normal. En la vida, cuando se mata a alguien, se fue. Voluntaria, el 92% de las personas que deciden abortar lo hacen por coacción, por presión, por violencia, por abandono. O sea, estamos hablando de que un 8% decide porque quiere, nada más. Y del embarazo. Ustedes saben que cuando se habla de embarazo es porque es un estado de dificultad, es algo embarazoso, es un problema. Y así es como se vio el aborto. El aborto en los años 20 se veía como algo curativo. Los anticonceptivos, que llegaban solamente a la élite, eran preventivos. Pero el aborto, que era una enfermedad, una patología, y que hoy se ve como enfermedad y patología en Estados Unidos, es una enfermedad. De hecho, hay un tratamiento contra la fertilidad, ¿ya? Es un mal que hay que curar. ¿Cómo se cura? Con el aborto. Ese tipo de juegos estamos viendo en este momento, y lo estamos viendo aquí en Chile, ¿sí? Esto ni siquiera necesitamos trasladarnos, ¿ya? Tampoco se puede mencionar sexo, o si se menciona, hacer las diferencias claras entre hombre y mujer. No puede haber una igualdad de ninguna manera. Todos y todas, niños y niñas. O sea, yo he visto cosas absurdas en mi vida. Yo me acuerdo en mi época, yo tengo 49 años, y me acuerdo en mi época, eran los niños y nos entendíamos todos. Los hombres, y nos entendíamos todos porque éramos un conjunto de seres humanos, o sea, no había que hacer nunca, a menos que evidentemente fuera algo directamente femenino, ¿no es cierto? Ese es el otro elemento. Todo lo que sea femenino debe ser destruido. O sea, la mujer no puede ser femenina. La semana pasada fui entrevistada por el Mercurio a raíz de este tema. Fue muy lindo porque en realidad el tema a abordar era si la mujer puede ejercer un cargo de autoridad siendo femenina, no feminista, femenina. Y es divertido porque en definitiva una mujer tiene una identidad que le es tan propia, tan linda, una mirada tan única, que yo no logro entender que no se sienta orgullosa de ser mujer. Y esa situación de reciprocidad, de complementariedad con el hombre, hace una sociedad desarrollada perfecta. En definitiva, todo lo que la mujer posee y que el hombre no, y por su parte el hombre posee y la mujer no, es lo que hace que el complemento sea perfecto y que las sociedades se desarrollen de manera equilibrada y perfecta. Ver al hombre como nuestro enemigo
es el peor atentado que nos podemos hacer a nosotras mismas. Y eso es un elemento que yo no logro entender. Ahora, una mujer puede ejercer cargo de autoridad y seguir siendo femenina con mayor razón. Con mayor razón. Fíjense lo increíble, que nosotros tenemos políticas laborales, derecho laboral, que no protegen a la maternidad, no protegen a la mujer en su estado de familia. O sea, no hay políticas en Chile que protejan a la familia en definitiva. Porque a través de la mujer, ¿verdad?, podemos proteger, no podemos. Defendemos y protegemos a la familia completa. La extensión de horas laborales, cuando la productividad en Chile es tan mermada, tan baja, versus la cantidad de horas que uno permanece en una oficina. Sumemos a eso el traslado. ¿Cuánto es el tiempo que le vamos a dedicar a la familia? Estamos 8 horas fuera de la casa solo por trabajo. Más el traslado. Ustedes, o sea, yo pienso, alguien llega a la casa con ganas de decir, oh, vamos a jugar con nuestros niños y vamos a pasarlo bien y vamos a hacer las tareas y niños, vengan conmigo. No, están muertos de cansado. Lo único que quieren es descansar y saben que al otro día hay que volver a trabajar. Entonces, todas esas políticas que no hay respecto de la familia, todas las políticas de flexibilización del trabajo de la mujer, que no hay en orden a la protección de la propia mujer y de la familia, hombre, mujer, hijos, lo podría hacer un gobierno si fuera efectivamente femenino, por una presidenta que es mujer femenina. En este momento Michelle Bachelet lo único que tiene de femenino es su sonrisa y su postura frente a las cámaras. Pero de femenina, de proteger a nuestras mujeres, no tiene nada. ¿Por qué? Porque detrás de Michelle Bachelet no hay mujeres, hay hombres. Y la mujer va a estar, y ojo con lo que estoy diciendo, y esto por favor no es un concepto feminista, la mujer va a estar donde el hombre determine, porque es lo que le conviene al hombre. Todas estas figuras, ideología de género, aborto completo, no fueron creados por mujeres. No fueron creados por hombres. Y la mujer, como Margaret Sanger, ¿no es cierto?, dijo, vamos, adelante, porque yo también estoy a favor del aborto y porque, ella tuvo una vida muy licenciosa, entre paréntesis, se metió con todo cuanto hombre millonario existía. Entonces para ella era esencial el anticonceptivo y era esencial el aborto. Ya, tuvo una vida muy, muy macabra. De hecho, todas estas personas han terminado todas malas, muy, muy mal. O se suicidan o terminan en psiquiátrico. O sea, es una cosa bastante especial. Entonces, en definitiva, cuando yo digo que las mujeres están en la posición donde el hombre quiere que esté, es porque en definitiva la mujer no se ha reivindicado como mujer femenina. Y ha decidido y ha optado por tomar la posición masculina, masculinizarse. Es decir, si yo quiero ejercer un cargo de poder, voy a ser como un hombre. Volvemos a lo mismo. El feminismo radical. Tengo que ser hombre. Y mis proyectos de ley van a ser en virtud de lo que es un hombre. Y no voy a proteger a la mujer, pero sí voy a decir que son sus derechos. Sí voy a encubrir la verdad diciéndole que son derechos para la mujer. Esa es toda la treta. Si ustedes se dan cuenta, siempre es la misma cosa. No hay más. Bueno, el otro implemento es la propaganda de alto impacto. Ya lo vimos con el tema de Jumbo, Ripley, todas estas cosas y estos slogans que aparecen en todas partes y que la gente se queda. Es como la música. La música es uno de los elementos fundamentales para la imposición de la ideología. Es increíble, porque va quedando y uno dice, bueno, pero ¿de qué se trata esto? ¿Es una canción nomás? No crean, no es una canción nomás. A ver, ¿qué es lo que puse? Ya, esto, que no se los voy a detallar, pero estos son los vocabularios que van usando la ideología de género. Es muy importante que ustedes lo manejen porque ellas se basan en esto, en vez de hablar con la verdad, ocupan ciertos términos. Y bueno, por eso es que hablan de la heterosexualidad obligatoria. O sea, ser heterosexual es una imposición social, no es una naturaleza. No es natural ser heterosexual. Lo natural es elegir lo que uno quiera.
Y si te gusta un hombre o te gusta una mujer, bueno, qué bueno, pero es lo de menos. Pero si te gusta otra mujer y yo que soy mujer, otra mujer y te gusta más de otra, te gustan varias, fantástico, es tu problema. En cambio dicen, no, el ser heterosexual, o sea, que me guste la persona del sexo opuesto, es completamente normal porque está obligado por la sociedad. Tal como la maternidad es obligatorio por la sociedad, porque es una imposición social. O sea, algo que es absolutamente natural. Yo no sé si las gatitas pensarán lo mismo, si las perritas pensarán lo mismo, que a las pobrecitas las han obligado porque la sociedad perruna o gatuna las obligó. No sé, de verdad, es fuerte el tema, pero en la naturaleza del ser vivo nos encontramos con seres más misericordiosos que nosotros mismos. Qué triste. Bueno, no los quiero latear con todo esto, que son las terminologías que ocupan eso, que los van a ver ustedes y que ojalá se lo aprendan, porque es muy, muy importante para el manejo en todas partes, en las redes, en todas partes. Espera un minuto que quiero llegar a una acá. Por favor, quiero que lean a Beatriz Gimeno, que, cómo piensa un político pro ideología de género. Y dice, la heterosexualidad no es la manera natural de vivir la sexualidad, sino que es una herramienta político y social para subordinar a las mujeres. Eso es la heterosexualidad para ella. La heterosexualidad es fuertemente inducida. Fantasmal teoría que toca de manera brutal con la evolución. Pero nadie abrirá la boca para decirlo y ningún científico va a denunciar este engaño. Esto es lo que dice Beatriz Gimeno y es de la manera que ha estado inserto en España hace más de una década, harto más de una década en realidad, de que la heterosexualidad es lo más perjudicial que hay para la mujer. De hecho, dicen que la heterosexualidad, las relaciones sexuales con un hombre es un acto de violación en sí mismo y que las mujeres no deben tener relaciones sexuales con los hombres porque están siendo violadas con cada acto sexual, aunque ellas no lo quieran reconocer. Eso es la... Bueno, acá tenemos lo que corresponde al adoctrinamiento de nuestros niños. Fíjense que esto lo dice también un activista homosexual. Todo el tiempo dije que no estaba para adoctrinar a nadie, acuérdense de Móvil. Con mis creencias acerca de los gays, lesbianas, trans y bi, eso era mentira. He venido para adoctrinar a sus hijos dentro de la agenda LGBTQ, queer, y no estoy ni un poco arrepentido. Todas estas personas que dicen no impongo, no obligo, es mentira. Y eso grábenselo de principio a fin. Siempre es mentira. El aborto se impone. De hecho, en España, las niñitas que quedan embarazadas son obligadas por sus padres a abortar. Y si no es por sus padres, por el centro asistencial. No se les pagan los seguros. Son niñitas de 14, 15 años. Eso es una realidad en España. En Inglaterra no hablemos, porque en Inglaterra ya el caso es mucho peor. ¿Ya? Es importante que también ustedes manejen este tipo de estrategia. ¿Sí? Así que esto no es verdad. Fíjense que el homosexual, activista homosexual, tal, dijo tal cosa. ¿Dónde? En tal parte. No hay nada que decir. No las van a poder objetar. No los van a poder objetar, perdón. Nunca. ¿Ya? Es importante que lo vean. Miren, esto es muy importante, porque esto en definitiva es muy parecido a la ventana de Overton. Esto es lo que hace el activismo LGBTI para incorporar el homosexualismo. Tenemos primero que el establishment ataca y discrimina a los homosexuales. O sea, el colectivo LGBTI lo que hace es ellos mismos atacan a los homosexuales, para que vean lo dramático que es el tema. Las entidades que promueven, lideran y persiguen la imposición de la ideología de género son las mismas que en un principio, de modo estratégico, atacan al homosexual, de manera que la sociedad reaccione victimizando al supuesto agredido y lo proteja. Esa es exactamente la primera táctica. Trasladen todo esto hacia los niños, trasladen todo esto hacia el aborto, porque es lo mismo, exactamente lo mismo.
Y son los mismos agentes. Eso es importante, que trasladen simplemente feministas radicales o homosexuales, dependiendo de cada caso que estamos viendo. Segundo, sensibilizar y normalizar la homosexualidad. Para ello recurren a distintos medios de comunicación, ¿no es cierto? Tenemos radio, noticias, prensa y los medios escritos y hoy en día medios digitales. Que, por Dios. El cine. Absolutamente. En 1970. ¿Saben ustedes que Walt Disney en el año 1968 lanzó un corto para niños tigritos? Y el corto se trataba de el control de natalidad y el uso de anticonceptivos en las poblaciones vulnerables. Adivinen, ¿a dónde estaba dirigido y quién eran los monitos? Todos latinos. Y ese, sí, y de México, y de Bolivia, y de Perú. ¿Y cómo se pasó? Las familias felices son las que tienen menos hijos. Debemos controlar la maternidad, porque somos más felices, porque si no vamos a ser más pobres. Eso lo hizo Walt Disney en 1968. O sea, ahora no nos sorprendamos con Nemo y estas cosas raras y que de repente se casan y buscan novia lesbiana. No, esto está desde un año después que yo nací. O sea, bueno, después, insistir en que los homosexuales son víctimas. Siempre que ocurra casos de alerta social, ojo, eso tienen que estar muy atentos. Cada vez que ocurra esto, es porque se está generando una política dentro del Estado para proteger o para lograr un objetivo político. En este caso, insistir en los homosexuales son víctimas. ¿Ustedes sabían que, por ejemplo, los ataques homosexuales, los homosexuales son los que mayormente se atacan entre ellos? El 83% de los actos de violencia homosexual se produce entre ellos, no entre nosotros y ellos. ¿Se dan cuenta? Y esto es brutal, porque esto es a nivel mundial. Después, condenar a los que se oponen al homosexualismo, que es lo que viene ahora, lo que estamos viendo hoy en día. Se crearán mecanismos de lobby en los congresos para convencer a los parlamentarios que merecen el mismo trato legal en matrimonio y adopción de los niños. Esa es la vía como hay. Y uno dice, no, pero es que no puede ser, o sea, en el fondo, ¿cómo se dio esto tan rápido? No. Móvil se crea en Chile en 1991. Toma forma en el año 2000, forma concreta en el año 2000, ¿ya? Y les miento si les digo cuándo se convirtió en una ONG, fue en el gobierno de... Si no me equivoco, me puedo equivocar, no me voy a arriesgar, ¿ya? Pero fue reciente. Sin embargo, ellos están trabajando como organismo desde el año 91. Todo lo que estamos viviendo ahora no es de hace una década atrás, no es que en el 2006 les tincó hacer esto. Es un proceso largo, es una evolución larga. Todas estas cosas, si yo les estoy hablando en un principio que esto se genera en 1776, imagínense lo que ha significado en el desarrollo histórico. Luego tenemos las políticas públicas, que es otra de las formas de implementar la ideología de género, a través de políticas públicas desde el gobierno, o sea, desde el Ministerio de la Mujer, Mineduc, Minsal principalmente, no únicamente, ¿ya? En Chile, ya vamos a entrar en materia concreta. En Chile, ¿cómo se está gestionando la implementación la implementación del programa ideológico de la ideología de género promovido por ONU? A través del proyecto de ley de aborto, que no fija plazos, ojo con eso, salvo en caso de violación 12 y 14 semanas. En el caso 1 y 2, significa que una persona puede, vamos a ser bien rigurosos, podría abortar hasta poco antes del nacimiento, hasta el día antes del nacimiento. La verdad es que el aborto existe solamente hasta las 22 semanas conforme a la OMS, ¿ya? El resto ya no se considera aborto, es un crimen absoluto y ahí estamos en el límite de si estamos hablando de un infanticidio, porque el niño puede vivir fuera del vientre materno a partir de las 22 semanas. Es muy complejo,
pero el niño está en condiciones de vivir fuera del vientre materno. Por lo tanto, podríamos estar hablando de un infanticidio, justamente. ¿Ya? Bueno, ¿y quién lidera el proyecto de ley de aborto? APROFA y Móvil Tile en el Congreso. El otro proyecto de ley es el de identidad de género, que es la homosexualización. Se puede cambiar de sexo y el cambio de sexo registral, en definitiva nombre y sexo. Y fíjense una cosa, se creó para pensar en los derechos humanos de todas las personas, de los homosexuales en definitiva, por su dignidad. En Chile ustedes saben que se puede cambiar de sexo y nombre. El artículo, o sea, la ley 17.344 permite el cambio de sexo registral hace mucho tiempo. Mucho tiempo. De hecho se hace, pueden entrar a la Corte de Apelaciones y ver todos los fallos. Sumado a eso, la ley 4.808 señala que debe existir una concordancia entre el sexo y el nombre para poder solicitar el cambio de sexo registral. Pero no bastando con eso, nuestra Constitución política ampara el proceso de cambio de sexo y nombre en virtud del artículo 1, del 19 número 1 y el 19 número 3. ¿Por qué el artículo 1? Establece derecho a la identidad y la dignidad de la persona. Es el primer artículo. Un valor inherente de todo ser humano. El artículo 19 número 1, que todos lo conocemos, ¿verdad?, es el derecho a la vida y la integridad física y psicológica de toda persona. Y el 19.3 es la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Por lo tanto, nunca fue necesario un proyecto de ley de identidad de género para que las personas homosexuales o lesbianas se cambiaran de nombre. Eso ya está hace mucho en Chile, mucho, y de hecho lo hacen. Era necesario agilizar el trámite, y el trámite se agilizaba mediante la modificación de la ley 17.344, nada más. Pero lo que no estaba contemplado en ninguna ley era cómo lo hacíamos con los niños. ¿Cómo podíamos someter a los niños a esta ley de cambio de sexo? El proyecto de ley de identidad de género apunta solo a los niños. No le interesa el homosexual. No le interesa el transexual. Es más, el transexual solamente es utilizado porque, ojo con eso, el transexualismo no es igual al homosexualismo. Dentro del transexualismo verdadero existe el hermafroditismo, que es muy distinto. Y es una patología asociada desde el vientre materno. Es muy diferente. Y esos son los transexuales verdaderos. No lo que se dicen transexuales y que en definitiva son homosexuales. Los travestis no tienen ninguna patología asociada, biológica, cero. ¿Ya? Entonces, confundir estos temas es súper delicado a la hora de establecer leyes. Pero a ellos no les conviene señalar estas diferencias. De hecho, yo les señalaba en las redes y todo el mundo queda calladito y no dice nada. De hecho, Móvil me seguía porque hoy día me hackearon mi cuenta en Twitter. Así que vamos a ver qué es lo que hacemos. Sí. Sí. Bueno, finalmente y rápidamente tenemos la finalidad esencial de esto es la disminución demográfica. Ya, o sea, a menor matrimonio, menor cantidad de hijos, ¿verdad? Pero uno dice, bueno, pero si ya la gente no se casa, el 73% de los hijos nace fuera del matrimonio. Entonces vamos con lo segundo. A menor relación entre hombre y mujer, menor hijo. Entonces uno dice, bueno, pero se puede... Adopción no, porque los niños ya nacieron. Se puede hacer fertilización in vitro. Ahí está el tema. Los proyectos de ley que vienen a continuación son matrimonio igualitario, adopción homoparental, vientre subrogado. Para la comunidad LGBTI, el vientre subrogado es esencial. Es decir, arrendar el útero de una mujer para que ahí pueda procrear un homosexual. ¿Y de qué manera se hace? Esto es muy fácil. Yo arriendo mi útero a través de inseminación artificial. Se recoge un espermatozoide de un hombre homosexual, ¿no es cierto? Voy a tener 9 meses mi guatita a ese niño
y yo cobro por mis servicios. Esta explotación de la mujer se está haciendo en India de manera sostenida. Es lo más aberrante y conducente a la muerte que nos podemos ver enfrentados. Y este proyecto de ley se va a presentar el próximo año. Y esto nadie lo ha visto. Y ojo, porque va a afectar a las mujeres vulnerables. Una vez más, está dirigido solamente a las mujeres de escasos recursos. A ver, bueno, ya les dije lo de la reinterpretación en la lucha de clase. Quiero que les quede súper claro que en definitiva los derechos sexuales y reproductivos, cada vez que lo escuchen hablar, se trata de la justificación de la salud reproductiva y sexual. El proyecto de ley de derecho sexual y reproductivo está activado. Lo presentó Claudia Dides, entre otras personas, Miles Tile, ICMER, APROFA, y está activado. La norma técnica de fertilidad está siendo, la norma general de regulación de fertilidad está siendo reelaborada, porque si no se reestructura esa norma general de fertilidad, muchas gracias, muchas gracias, no puede haber proyecto de ley de vientre subrogado. ¿Ya? Y los derechos sexuales y reproductivos, en definitiva, asócienlo a dos elementos. Uno, homosexualización de nuestros niños. Dos, aborto. No hay más. El tema de salud es un engaño. Quien se haya dado el trabajo de leer los derechos sexuales y reproductivos como proyecto de ley, se van a dar cuenta que es todo un engaño muy espantoso. En resumen, yo hoy día quería dar una pincelada de lo que ha significado, de lo que significa, en definitiva, la ideología de género, y que en forma muy resumida significa, en una síntesis, la destrucción de nuestra sociedad a manos de poderes mundiales que no tienen nada que ver con nosotros. Destruir el matrimonio, destruir la relación única entre hombre y mujer, adoctrinar a nuestros niños, destruir el componente familiar, que es esencial, destruir a la sociedad. Y esa destrucción de la sociedad lleva al control económico y político de afuera. Finalmente, ¿qué es lo que significa este sometimiento social? Que las fronteras se van a caer, ¿no es cierto? Si hay una disminución demográfica, va a haber menor mano de obra, ¿verdad? Los países no se pueden desarrollar con menor mano de obra, lógico. Nosotros y la mayoría de los países en vía de desarrollo tenemos riquezas naturales esenciales que los grandes poderes quieren para ellos, pero no a cualquier costo. Lo quieren sin costo. Y ellos manejar a su vez todas estas riquezas de las naciones. ¿Y de qué manera lo pueden lograr? Mediante la disminución demográfica. La teoría malthusiana es una falacia, porque resulta que no estamos sobrepoblados. Todo lo contrario. Se dio un ejemplo de Texas. ¿Cuánta gente cabe en Texas y cuánta gente realmente hay? Sobra territorio. ¿Ya? Entonces, todo va por un orden simplemente económico mundial, o sea, económico-político mundial. Y de esa manera se quiere controlar. Por otro lado, tenemos a raíz del vientre subrogado, que va a llegaría a Chile con gran potencial. Hay una manipulación del genoma humano. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar del CRISPR-Cas9, ¿ya? Que es la manipulación del genoma en los embriones en el útero materno. Y esto significa crear seres perfectos. Esto se está haciendo en Francia y se está haciendo en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay norma que legisle y que regule, por lo tanto se puede. En Francia hay una cosa llamada GPA. El PAM por mientras, o MAP es vientre subrogado, el GPA es
la manipulación del genoma humano en embriones dentro del vientre materno. Ha causado un revuelo horrible porque en Francia, sinceramente, está cayendo la escoba por la cantidad de niños que nacen con malformación. El éxito de esto es de un 20%, de esta manipulación genética. ¿Y qué hacen con los niños que no resultan como ellos quieren, perfectos? Los matan. Y esto es hoy en Francia. Nosotros tenemos que tener como sociedad un cuidado y una alerta de todas estas situaciones, no solamente de los proyectos de ley que existen en este momento, como les dije, proyecto de identidad, proyecto de garantía de derechos de la niñez, defensor de la niñez, creo que esos son, y abortos, por supuesto, sino que además lo que viene el próximo año, que es matrimonio homosexual, vientre subrogado, adopción homoparental. Yo creo que fue mucha información por hoy día, así que demasiado. Eso es por ahora. Si quieren alguna pregunta, no sé. Ningún problema. No. Le damos las gracias a Andrea. La verdad es que es un tema muy difícil. Yo quisiera ver en la próxima semana muchos más hombres, los pastores que hay aquí. ¿Saben por qué? Porque las mujeres, veo a una que estaba así, que estaba casi bajo la silla en la medida que ella iba hablando, porque para la mujer esto es muy fuerte. Y necesitamos hombres valientes, hombres dispuestos a luchar por la mujer, por sus hijos, por la familia y por la sociedad. Y si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Y nosotros, mayoritariamente aquí, somos creyentes en Cristo. Sabemos que con el Espíritu Santo, que nos va a proteger, nos va a fortalecer y va a darnos nueva fuerza, porque cada día es como levantarse y quedarse en la pieza, ojalá debajo de la cama, con lo que vemos. Pero ustedes, varones, les pedimos que de verdad traigan a sus amigos, sus abuelitos, a toda la familia. Muchas gracias a ese señor que está allá sentado, que el señor mayor, usted, porque esa es la actitud. Necesitamos un hombre valiente. Cecilia, sí, a propósito de eso, muy cortito. Cada vez que una mujer se atreve a decirles que ustedes no tienen derecho a opinar porque ustedes no tienen útero, díganle, nosotros tenemos una injerencia nada más que del 50% en la gestación de una vida humana. Y tenemos no solo el derecho, la obligación de defender a nuestros hijos. Ninguna mujer les puede hacer callar nunca. Y ustedes, hombres, nunca permitan que estas feministas radicales los apoquen. Porque no solo los apoquen, los anulen, que es lo que quieren hacer hoy en día con ustedes. Ni una menos, no, nadie menos. No vamos a hablar del aborto. Hombres, hablen del aborto, hablen de la vida humana, defiendan a sus hijos y defiendan su 50%, que entre paréntesis, no 50%, porque claro, uno lo tiene en la guatita en 8 o 9 meses, pero ustedes toda una vida. Un hijo se ama siempre. Y este elemento de mantención por 8 meses no significa que ustedes estén ajenos, muy por el contrario. Así que, por favor, háganse valer, tanto como nosotras las mujeres. Porque por algo somos complemento y reciprocidad. Eso es. Es el verdadero feminismo. Así que bueno, los invitamos para la próxima semana, lleguen con tiempo, lleguen, bueno, igual tenemos cafecitos para los que pueden bien alimentados para soportar. La próxima semana vamos a hacer un break. Sí, perdón. Dice que va a ser un poquito más intensa. Así que al dueño de casa lo queremos invitar porque de verdad necesitamos una oración, pedirle al Señor que sí, pues usted lo casa, que yo sepa. Con Walter estamos apoyando, fortaleciendo, creciendo a Chile y todas estas cosas. Ok, vamos a orar entonces y dar gracias a Dios y el decir también a Dios. Gracias.